yo tenía dos procesos paralelos. Uno era volverme muy bueno en lo nuevo que me estaba dedicando, y lo otro era crear un proyecto. Porque hace rato yo venía coqueteando con la idea de crear un podcast, porque me encantaban los podcasts, quería tener mi propio podcast y quería que fuera un podcast que me sirviera para responder esas dudas como de vocación, de carrera profesional, de por qué el trabajo al principio se siente como algo tan raro y tan difícil y tan angustiante. Entonces yo arranqué con esa idea y pues invité a un socio que se llama Nicolás Pinzón, que estudió conmigo Derecho, y le dije, oiga, montemos un podcast. Y me dijo, de una, yo también quiero hacer un proyecto, arranquémoslo. No teníamos ni idea cómo, pero pues estábamos ya decididos. Entonces, si ustedes, yo veo que el emprendimiento ahora está súper de moda entre universitarios particularmente. Entonces probablemente ustedes han escuchado esta frase de, para emprender hay que saltar al vacío. Y yo creo que es una gran mentira, porque con eso no basta. O sea, yo ya había saltado al vacío, ya había tomado la decisión de, listo, lo vamos a hacer. Pero luego de ese salto al vacío hay algo de lo que no se habla, y es que durante los primeros meses, primeros días, para muchas personas, yo creo que para la gran mayoría de personas, como yo por ejemplo, que venimos de un sistema en el que nos ha bastado con tener buenas notas, de destacarnos, pero un sistema en últimas que tiene como pasos predecibles y como listas de to-do que uno sigue y uno no tiene que inventarse. Pues los que venimos de ese sistema tenemos como cierta resistencia. Y resistencia es un término que este autor que se llama Steven Pressfield le puso en su libro, se llama La Guerra del Arte. Porque él dice que crear algo, arte, crear un proyecto o un emprendimiento, es entrar en una guerra. Y en esa guerra hay un solo enemigo, y el enemigo se llama la resistencia. Y obviamente uno no lo ve, pero existe, y como que lo rodea a uno, y uno siente en su diálogo interno la resistencia. Entonces, ¿cómo se ve eso? A ustedes ya les habrá pasado. No, pero ¿qué van a pensar? Pues, ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Se van a burlar? O por ejemplo, ¿para qué voy a hacer eso si eso ya se lo inventaron? O ¿qué tal que nadie me escuche? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la resistencia, y eso es algo de lo que no se habla mucho, pero que particularmente a nosotros nos pasó. Entonces, ¿cómo fueron los primeros 6 meses de nuestro podcast 13%? Pues fue una época súper confusa en la que nos decían cómo va el podcast y decíamos, no, estamos investigando un montón, estamos en etapa de investigación. Entonces, una buena manera de saber que uno es víctima de la resistencia es, arrancaste tu proyecto y llevas 3 meses de investigar, creo que eres víctima de la resistencia, porque investigar no es actuar. Ahora, no estoy diciendo que no hay que investigar, yo creo que uno tiene que preparar sus proyectos bien preparados desde antes, y parte de eso es la investigación. Pero a veces uno usa esa investigación como como escondite, como manera de esconderse. Entonces, eso nos estaba pasando a nosotros, éramos víctimas de la resistencia y teníamos que encontrar la manera de vencerla. Entonces, ¿qué hicimos para vencer la resistencia? Lo primero es tener una mentalidad de testear las suposiciones. Entonces, ¿cuáles son las suposiciones? Pues uno supone que la gente se va a burlar de uno. Claro, porque crear un proyecto por definición es ponerse vulnerable. Entonces, ¿qué supone uno? No, que van a decir, uy, este man tan raro que era abogado y ahora está como, ¿qué es? Podcaster, youtuber, etcétera. Pero entonces, claro, uno nunca le va a ganar a las suposiciones en su cabeza. Uno nunca va a encontrar argumentos para decir, soy más fuerte que lo que esa persona dice, o esa persona no va a pensar eso. Uno siempre va a pensar que esa persona va a suponer eso. Entonces, ¿cuál es la manera que yo he encontrado para vencer esas suposiciones? Es probar. Y hasta tanto uno no pruebe, no intente demostrar que esa suposición es falsa, pues no va a lograr vencerla. Entonces, ¿cuál es la manera de vencerla? Pues lanzando el producto. Lo que dicen ship. Entonces, you have to ship your product. Entonces uno tiene que lanzarse, porque lanzarse es la única manera de testear que eso que uno cree en su cabeza que le impide avanzar y seguir es cierto. Y la otra manera es arrancar. Porque sí, una cosa es lanzarse al vacío y decir, listo, estoy listo para hacer mi proyecto, para hacer mi emprendimiento, voy a ser emprendedor.
y otra cosa es arrancar, que es lo que les decía, lanzar. ¿Y cuál es el miedo? No, ¿qué tal que arranque y sea un fracaso? ¿O qué tal que arranque por el lado que no hay que arrancar? Y yo les diría, pues por lo menos lo que yo he hecho es arranco y voy mirando si voy por buen camino. Entonces es mucho mejor negocio arrancar y ajustar el rumbo que simplemente quedarse enfrascado en esa resistencia, en ese diálogo mental como un poco debilitante, intentando encontrar como la respuesta correcta en las condiciones perfectas. Las condiciones nunca van a ser perfectas. Lo mejor que uno puede hacer es arrancar, ir ajustando el rumbo.